Hola, ¿cómo están? Esta es una clase práctica de Costos y Gestión 2 de la unidad 3, unidad que trata sobre el análisis marginal y el modelo costo-volumen-utilidad para planificación y control del resultado operativo. En esta clase vamos a ver el ejercicio 12. El ejercicio 12 trata sobre punto de equilibrio y expansión de planta. Es un ejercicio en el que nos van a solicitar distintos cálculos, principalmente puntos de equilibrio, pero también vamos a ver el tratamiento del punto de ganancia. Y dice, el estado de resultados de la empresa Tintas San Juan S.A. para el corriente periodo se presenta a continuación. Corresponde a un nivel de actividad del 100% de su capacidad. Los precios de los factores y del producto son estables, por lo que no se prevé ninguna modificación al respecto para el próximo periodo. Y acá nos da el estado de resultados de Tintas San Juan y tenemos como dato ventas, 2 millones de botellas a 250 pesos cada una. 500.000. Hacemos una aclaración y es que estos montos están expresados en miles de pesos, ¿sí? Son 500 millones. Menos costos variables, 300 millones, costos fijos, 100 millones, y esto nos da un costo total de 400 millones. Por lo que a este nivel podemos calcular ya la utilidad antes de impuestos, que es igual a 100 millones, menos el impuesto sobre la renta, que sería el impuesto sobre las ganancias, menos 50 millones, nos da una utilidad después de impuestos igual a 50 millones. Bueno, continuemos con los datos. En el primer punto nos solicita cuál es el punto de equilibrio en pesos y en unidades. Entonces, vamos a comenzar con la fórmula de ventas de equilibrio o punto de equilibrio en pesos, que sabemos que es igual a costo fijo dividido la tasa de contribución marginal. El costo fijo total nos da como dato 100 millones, ¿sí? Lo sacamos del estado de resultados. Y la tasa de contribución marginal la vamos a calcular. Recuerden que la tasa de contribución marginal se calcula como P menos B sobre P, es decir, precio menos costo variable unitario sobre precio. Esa es en su versión a nivel unitario, pero también la podemos calcular con datos totales, como ventas menos costos variables totales sobre ventas. Simplificando, nos queda que la tasa es igual a 1 menos el costo variable total sobre ventas. 1 menos 300 millones, costo variable, sobre 500 millones ventas, nos da una tasa del 0,40. Entonces, volvemos a la fórmula de ventas de equilibrio. Los costos fijos sobre la tasa de contribución marginal nos da un monto de 250 millones. Ventas de equilibrio. Quiere decir que, según este cálculo, cuando la empresa venda o facture 250 millones de pesos, se encuentra en equilibrio. No va a ganar ni va a perder. Con los ingresos va a cubrir todos los costos operativos. El ejercicio, el punto primero también nos pide calcular en unidades el punto de equilibrio. Tenemos Q sub B, punto de equilibrio en unidades, es igual al costo fijo total dividido la contribución marginal unitaria, ¿sí? Vean la diferencia. Cuando calculamos ventas de equilibrio, dividimos por la tasa de contribución marginal, y cuando calculamos cantidades de equilibrio, dividimos por contribución marginal unitaria. Entonces tenemos que es igual a costo fijo dividido la contribución marginal unitaria, la vamos a calcular de la siguiente forma. Como ya teníamos el dato de la tasa de contribución marginal, que sabemos que es igual a P menos B sobre P, si yo multiplico esa tasa por P, quedaría directamente P menos B.
precio menos costo variable unitario, y eso es igual a la contribución marginal unitaria. Reemplazamos costo fijo total 100 millones dividido la tasa de 0,40 por 250, que es el precio unitario, para poder llevarlo a contribución marginal unitaria, y esto nos da 1 millón de unidades. Volvemos a explicar el resultado. Cuando la empresa facture 250 millones o venda o produzca 1 millón de unidades, se encuentra en equilibrio. No gana ni pierde. Vamos a la comprobación. En la comprobación lo que vamos a hacer, como hemos hecho en otros ejercicios, es armar estados de resultado para ver si hemos trabajado correctamente. En ventas vamos a considerar la cantidad de ventas de unidades que calculamos anteriormente, unidades de equilibrio, que son 1 millón de botellas a 250 pesos cada una, nos da un nivel de ventas de equilibrio de 250 millones, que también lo habíamos calculado vía la fórmula ventas de equilibrio, menos los costos variables correspondientes a 1 millón de unidades por 150 pesos, que es el costo variable unitario, nos da 150 millones. Menos los costos fijos, tenemos un total de 250 millones de pesos. Por lo tanto, la utilidad antes de impuestos es igual a 0. Quiere decir que hemos calculado correctamente que en este nivel de ventas la empresa se encuentra en equilibrio. En el siguiente punto, el ejercicio nos solicita: suponga que una expansión de planta agregara 50 millones de pesos a los costos fijos y aumentara la capacidad en un 60%. Para lograr el punto de equilibrio, ¿cuántas botellas tendrían que venderse después de efectuarse la expansión? Bien, ¿qué está planteando acá el ejercicio? A la estructura de costos que teníamos se le agregan ahora 50 millones en concepto de costos fijos, porque se hace una expansión de planta para poder producir más. El punto de equilibrio que calculamos anteriormente ya no es válido, ¿sí? Porque el escenario ha cambiado. Porque recuerden que una de las condiciones o de los supuestos que teníamos para el modelo costo-volumen-utilidad es que tanto el precio como los costos variables unitarios como el costo fijo total permanezcan constantes. En este caso, el costo fijo total ha cambiado. Podemos seguir utilizando el modelo, pero es necesario calcular un nuevo punto de equilibrio. Nos pide calcularlo en términos de unidades. ¿Cuántas botellas tendrían que venderse después de efectuarse la expansión? Vamos entonces a la fórmula de cantidad de equilibrio, que sabemos que es igual a costo fijo dividido contribución marginal unitaria. El costo fijo era de 100 millones más los 50 millones que se agregan ahora, dividido 100, que era la contribución marginal unitaria, que habíamos calculado en este apartado A del ejercicio, ¿sí? Volvemos. Esto nos da una cantidad de equilibrio de 1.500.000 unidades. No hemos hecho aún la comprobación de que esté bien este cálculo, pero a priori podemos pensar que es razonable que si antes teníamos una cantidad de equilibrio de 1 millón de unidades, ahora que los costos fijos son mayores, la cantidad de equilibrio ha aumentado, ¿sí? Entonces me está dando un indicio de que es lógico que sea un número mayor al que habíamos calculado anteriormente, porque si todas las variables permanecen constantes y el nivel de costos fijos es mayor, la empresa necesitará realizar un mayor esfuerzo de producción o de venta para poder alcanzar el equilibrio. Vamos a la comprobación. En el estado de resultados, ahora consideramos 1.500.000 unidades a 250 pesos, nos da un nivel de ventas de 375 millones, menos los costos variables,
de este 1.500.000 de unidades por 150 menos los costos fijos, que ahora son 150 millones, 100 más 50, costo total, lo restamos y tenemos que la utilidad antes de impuestos es igual a 0. ¿Sí? Entonces hemos trabajado, hemos calculado correctamente este nuevo punto de equilibrio. En el siguiente punto nos dice, para mantener su actual situación de utilidades antes de impuestos, ¿qué cantidad tendría que venderse después de efectuarse la expansión de la planta? Quiere decir que está considerando que se hace la expansión de la planta, es decir, se suman 50 millones de costos fijos a los costos fijos que ya tenía. Y aparte quiere mantener su actual situación de utilidades antes de impuestos. Volvamos a la primer filmina. La situación actual de utilidad antes de impuestos era igual a 100 millones. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que calcular acá es un punto de ganancia. ¿Sí? Porque estamos ya en una zona donde se está obteniendo utilidad operativa. El punto de ganancia ya no es una Q sub B, no es cantidad de equilibrio, es una cantidad en la que vamos a considerar en el numerador los costos fijos más la utilidad deseada, que es 100 millones, utilidad antes de impuestos, dividido contribución marginal unitaria. De esta manera obtengo la cantidad necesaria en este punto de ganancia, cantidad necesaria de unidades a vender, 2.500.000 unidades. Ahora lo vamos a comprobar a ver si es correcto. Quiere decir que cuando la empresa produzca o venda 2.500.000 unidades, luego de haber hecho la expansión, va a obtener una utilidad antes de impuestos igual a 100 millones. Veamos si es así. En la comprobación, en nuestro estado de resultados, consideramos 2.500.000 unidades que se venden a 250, esto nos da 625 millones, menos los costos variables de esas unidades, por 150, 375 millones, menos los costos fijos aumentados, tenemos un costo total de 525, por diferencia calculamos utilidad antes de impuestos, y esto es igual a 100 millones, que es lo que se quería obtener, por lo tanto, hemos trabajado correctamente. En el siguiente punto dice, si la alta gerencia se propusiera, además de la expansión de planta, una meta de utilidad después de impuestos de 10 millones por sobre el resultado actual, ¿cuál sería el monto de ventas adicional para alcanzar el objetivo? ¿Qué está planteando este punto? Dice que se realiza la expansión de planta, ¿sí? Además de la expansión de planta, se quiere obtener una meta de utilidad, me está hablando de utilidad después de impuestos, de 10 millones por encima del resultado actual. Actualmente se estaban obteniendo después de impuestos 50 millones, ¿sí? Volvamos a la situación original. La utilidad después de impuestos era de 50 millones, lo podemos ver acá. Entonces en este punto dice, se hace la expansión, aumentan los costos fijos, y hay una meta de utilidad después de impuestos de 10 millones por encima del resultado actual. A los 50 millones que se obtienen actualmente, se le quiere agregar 10 millones. ¿Cuál sería el monto de ventas adicional para alcanzar el objetivo? ¿Sí? ¿Cuántas ventas, cuánto hay que facturar adicionalmente a lo que se está facturando ahora? Bien, ¿cómo vamos a calcular estas ventas adicionales?
Si yo tuviera que calcular ventas de un punto de ganancia, ¿sí? Directamente considero los costos fijos totales más la utilidad deseada sobre la tasa de contribución marginal. Como en este caso queremos calcular solamente ventas adicionales, ¿sí? Ya se han cubierto los costos fijos, ya se obtiene una utilidad de 50 millones, lo que vamos a tener en cuenta es únicamente la utilidad adicional que se quiere obtener dividido la tasa de contribución marginal, ¿sí? Porque yo quiero calcular un monto de ventas. Ahora bien, esa utilidad adicional que a mí me está pidiendo el enunciado, me lo está dando como una utilidad después de impuestos. Todos los cálculos que hacemos dentro del modelo CBU están preparados para trabajar con una utilidad antes de impuestos. Por lo tanto, es necesario transformar esa utilidad después de impuestos de 10 millones en una utilidad antes de impuestos. Para eso, la utilidad adicional la vamos a dividir por 1 menos T, donde T es la tasa impositiva que sabemos que es de 0,50. Eso lo deducíamos porque el impuesto en el estado de resultados original era el 50% de la utilidad antes del impuesto. Y todo esto dividido la tasa de contribución marginal que ya la conocemos. Entonces, utilidad adicional, que es 10 millones después de impuestos, la divido, como no puedo trabajar con ese dato, lo tengo que dividir por 1 menos 0,50 para llevarlo a una utilidad antes de impuestos. A ese resultado lo divido por 0,40 y nos da un total de 50 millones de ventas adicionales. ¿Qué significa este resultado? Que a las ventas actuales yo le agrego 50 millones de pesos en ventas y con el costo fijo que se ha incorporado por la expansión, se puede llegar a obtener una utilidad después de impuestos igual a 10 millones más de lo que se obtenía en la situación actual. Bien, veamos ahora otra forma alternativa de cálculo de estas ventas adicionales. Podemos calcular también la venta adicional utilizando la fórmula que incluya todos los datos. Es decir, esas ventas del punto de ganancia son iguales a los costos fijos totales más la utilidad antes de impuestos dividido la tasa de contribución marginal. ¿Sí? Esa es la fórmula tradicional que tenemos de punto de ganancia. A esa fórmula le voy a restar la venta actual, la que actualmente se obtiene, para poder obtener la venta adicional. Siempre recuerden que cuando utilizamos en el numerador la utilidad deseada, esta debe ser antes de impuestos. Si nuestro dato es después de impuestos, hay que corregirlo. La venta adicional entonces va a ser igual a 150 millones, que son los costos fijos totales, más la utilidad antes de impuestos deseada, que es igual a una utilidad después de impuestos de 60 millones, que surge de los 50 millones que se obtienen de utilidad actual, más 10 millones que se desean adicionalmente, dividido 1 menos T, 1 menos 0,50, para corregir esa utilidad después de impuestos y transformarla en una utilidad antes de impuestos. Todo esto dividido la tasa de contribución marginal de 0,40 y le restamos las ventas actuales. Venta adicional entonces igual a 150 millones más 120 millones, utilidad antes de impuestos, sobre 0,40 menos las ventas actuales que surgen del estado de resultados actual, que es de 625 millones. Y esto nos da una venta adicional de 50 millones, ¿sí? Coincidente con el cálculo que hicimos anteriormente
en el que únicamente contemplamos en la fórmula la utilidad adicional que se necesitaba. Dos formas alternativas para calcular este resultado. Bien, vamos a la comprobación para ver si es correcto este dato de los 50 millones de venta adicional. En la comprobación lo que hacemos es tomar las ventas de la situación original, que eran 2.500.000 unidades a 250, más 50 millones de pesos de venta, ¿sí? Que es lo que anteriormente calculamos como venta adicional. Esto nos da un total de 675 millones de pesos, menos los costos variables, que son iguales a 2.700.000 unidades, ¿sí? Acá vemos que cambia. ¿Por qué cambia? Vamos acá abajo. Teníamos un nivel adicional de ventas de 50 millones, pero que nunca hemos dicho a cuántas unidades corresponden, dividido el precio de 250, nos da en total 200.000 unidades adicionales que hay que vender. Entonces, acá teníamos ventas por 2.500.000 más ventas adicionales correspondientes a 200.000 unidades, nos da un total de 2.700.000 unidades. Por 150, que es el costo variable unitario, menos el nivel total de costos fijos, nos da costos totales por 555 millones. A este nivel tenemos la utilidad antes de impuestos, igual a 120 millones, menos el impuesto a la renta, 50%. Nos queda una utilidad después de impuestos, en esta nueva situación, de 60 millones. La utilidad actual que teníamos era de 50 millones. Por lo tanto, la diferencia entre esta nueva utilidad y la actual es de 10 millones. Es el exceso que tenemos respecto de la utilidad actual, que era lo que nos solicitaba el ejercicio. ¿Recuerdan? Para el nivel de costos fijos nuevo que hay luego de la expansión, se quería obtener 10 millones de utilidad adicional después de impuestos. ¿Cuál era el nivel de ventas adicional necesario? 50 millones es lo que habíamos calculado. De esta manera comprobamos que los cálculos fueron correctamente realizados. Luego el ejercicio nos pide, suponiendo que la planta operase a toda la capacidad después de la expansión y todas las unidades producidas se colocasen en el mercado. Uno de los supuestos, todo lo que se produce se vende. ¿Qué utilidades se obtendrían? Es decir, ¿cuál es la utilidad máxima que se puede obtener? Si se trabaja actualmente a la capacidad del 100%, el número de unidades que podría producirse luego de la expansión sería igual a las que se produce actualmente más un 60%. ¿Sí? Entonces tenemos 2 millones, nivel de producción actual por 1.60, nos da que se pueden producir 3.200.000 botellas. Lo que tenemos que calcular es la utilidad después de impuestos. La utilidad después de impuestos la podemos calcular como contribución marginal unitaria por cantidad. Esto me va a dar la contribución marginal total menos el costo fijo. Ya llego ahí a un nivel de utilidad antes de impuestos, por 1 menos T, le resto el impuesto y llego a la utilidad después de impuestos. La contribución marginal unitaria era de 100 pesos por el nuevo nivel de producción máximo de 3.200.000, menos el costo fijo total, 150 millones, por 1 menos 0,50. Esto nos da una utilidad después de impuestos de 85 millones. Vamos a la comprobación. Si se venden estos 3.200.000 unidades al precio de 250, tenemos 800 millones de ventas, menos los costos variables de esas unidades a 150, menos los costos fijos totales,
costos totales de 630 millones, utilidad antes de impuestos igual a 170 millones, menos el impuesto a las ganancias, tenemos la utilidad después de impuestos de 85 millones, que es lo que habíamos calculado en el punto anterior. Bien, comprobado esto, pasamos al último punto del ejercicio, en el que nos dice, a partir de la situación original, si el impuesto sobre la renta aumentara un 5%, ¿cuál sería el valor del punto de equilibrio en pesos y en cantidades? Bien, la respuesta la tenemos en la guía, pero la vamos a analizar. Nos dice, el punto de equilibrio no se vería afectado por un cambio en la tasa impositiva, porque en dicho punto las utilidades son nulas, ¿sí? Una vez que hemos calculado un punto de equilibrio, que haya aumentos o disminuciones en la tasa impositiva no afecta a ese punto de equilibrio siempre que todas las variables permanezcan constantes, ¿sí? Porque recuerden que el punto de equilibrio es un nivel expresado en monto de ventas o en unidades que se corresponde al punto en el que la empresa obtiene una utilidad operativa igual a 0. No gana ni pierde. Los ingresos totales son iguales a los costos totales. Por lo tanto, no es una situación en la que haya utilidad operativa a la cual haya que calcularle el impuesto a las ganancias. Bueno, con esto hemos terminado el ejercicio número 12. Muchas gracias por su atención y estamos disponibles en los horarios de consulta.